Nos encontramos en la editorial Planeta con el autor del libro Cómo enriquecer a Colombia, Camilo Guzmán Sáenz. Es administrador de negocios de la Universidad A.A. Fitch, especialista de gobierno y políticas públicas de la Universidad Externado y máster en políticas públicas de Queen Mary University of London, donde fue becario Chevening. Es director ejecutivo y cofundador del Libertank, donde se dedica al cuidado de la libertad en Colombia. Ha trabajado en el sector público, privado y académico. Fue seleccionado como uno de los 40 líderes menores de 40 por El Tiempo y es columnista de opinión en el Diario de la República. Muy buenas tardes, Camilo. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por esta entrevista y por esta conversación sobre el libro. Quisiera empezar en esta parte del libro. Un país lleno de potencial. ¿Por qué cree que Colombia es un país lleno de potencial? Primero porque Colombia, y esto suena cliché pero no lo es, Colombia está lleno de personas maravillosas, de colombianos luchadores que todos los días se levantan a construir su proyecto de vida. Yo estoy convencido que Colombia podría ser un país exitoso en menos de 10 años si así lo quisiéramos. Por eso trabajo todos los días. Mi propósito de vida es dejar a Colombia mejor de como la encontramos y yo por eso creo profundamente en él. Yo creo que más allá del cliché de los recursos naturales, etcétera, Colombia en su gente tiene un potencial para ser un país exitoso. Hay una parte en el libro, en el capítulo 31, que es rompiendo el mito del juego de suma de cero, de zona de los talentos. Tú acá citas, o narras, o escribes. La innovación surge cuando los empresarios detectan estos cambios en las preferencias y encuentran formas de atenderlos. Al hacerlo, no solo generan riqueza para ellos mismos, sino para toda la sociedad. Me gustaría saber acá cómo los empresarios pueden inducir a la gente en el tema de la innovación. Lo primero es, cuando hablamos de que la riqueza no es un juego de suma cero, entendemos que en realidad la riqueza no se crea o no se obtiene quitándosela a los demás, sino que en realidad se crea y se crea a través de la innovación. Y lo que Colombia necesita es innovar mucho más, pero hay que entender qué es lo que permite la innovación. Y la innovación lo que viene de la competencia, y la innovación es hija de la competencia, ¿cierto? De esa competencia sana entre diferentes actores que todos los días están buscando cómo le ofrecen a los demás, es decir, al consumidor un producto o un servicio que mejor le cambie la vida o le mejore la vida, o que valore mucho más. Y ahí es donde está. Entonces, entre más competencia tengamos, entre más abierta sea la economía, mayor innovación hay, porque más incentivos tienen las personas y los empresarios para crear productos y servicios que le mejoren la vida a los demás. Entonces, Colombia lo que necesita es primero libertad, libertad para que haya competencia y competencia para que haya innovación. Ese es el orden. Otra parte del libro, en el capítulo 2, acá hablas acerca del título, el valor de la libertad y la responsabilidad. ¿Por qué crees que la mayoría de los colombianos tenemos miedo? La mayoría de los colombianos sufrimos de una enfermedad que se llama liberofobia. Y es porque la libertad implica responsabilidad. Sin responsabilidad no hay libertad. Sería libertinaje. La libertad no se trata de hacer lo que nos dé la gana. Se trata de hacer lo que debemos hacer para construir nuestro proyecto de vida porque se nos da la gana, pero haciendo lo que debemos hacer. Y los colombianos, la segunda parte, la parte de hacernos responsables, nos cuesta mucho, porque eso implica también hacernos responsables de nuestras vidas, y eso implica ser capaces de reconocer cuando nos va bien, pero también de asumir cuando cometemos errores. Y al colombiano le cuesta mucho esa parte, pero también culpamos a nuestros padres, a nuestros vecinos y demás, porque nos cuesta mucho mirarnos al espejo y decir, oiga, de pronto primero me tengo que mirar yo, para mirar en realidad en qué estoy fallando yo, para asumir esa responsabilidad. ¿Colombia está destinada para la pobreza? No, claramente no. Yo creo que Colombia en realidad tiene todo el potencial para ser un país rico. Ojo, rico y exitoso. Por eso el libro se llama Cómo enriquecer a Colombia. Pero lo que tenemos que hacer es dejar de seguir estudiando cuáles son las causas de la pobreza, que la pobreza además ha sido la condición natural del ser humano en la historia. La riqueza es un fenómeno reciente, de hace 200 años, y deberíamos preguntarnos más cuáles son las causas de la riqueza. ¿Qué es lo que permite que las naciones y los países se enriquezcan? Y ahí está donde entendemos que lo que permite que los países se enriquezcan son
las ideas que predominan en la sociedad, la mentalidad, la cultura. Y ahí es donde está el potencial de Colombia, ahí es donde está lo que tenemos que trabajar. Tampoco está condenada al subdesarrollo y tampoco está condenada a seguir siendo un país en vía de desarrollo, que eso no es otra cosa que una excusa de mediocridad que repetimos todo el tiempo. Siempre estamos en vía de, pero pues la vía le tiene que terminar, ¿cierto? Pero siempre estamos en vía y parece que el desarrollo cada vez está más lejano y tenemos que empezar a creer que sí se puede. Yo estoy convencido que Colombia tiene todo para en menos de 10 años ser un país rico y exitoso. ¿Cree que la generación de antes tenía muchas deudas? ¿Por qué? Y porque ahorita la generación de ahora ya están como mentalizada a no tener tantas deudas. Bueno, yo creo que más allá del tema generacional, digamos que no me quiero meter como en los temas de generación de antes y generación de ahora, sino hablar un poco de la deuda, ¿cierto? Y es que lastimosamente los colombianos hemos sido históricamente muy cortoplacistas, la generación de ahora también, debo decir. Creo que la de ahora inclusive un poquito más. Y es vivir la vida, como diría la canción de Ricky Martin, living la vida loca, vivir la vida como si el mundo se fuera a acabar mañana. Y post-COVID eso ya aumentó. La gente cree que mañana viene otra pandemia y que todos nos vamos a morir, entonces la gente empieza a gastar. Y ese gasto desenfrenado, impulsado en deuda, lo único que hace es que nos condena al fracaso. ¿Por qué? Porque esa deuda en algún momento tenemos que pagarla. Y no estamos pensando en cómo producir. Si lo llevamos a nivel macroeconómico, ese ha sido el gran problema de Colombia. Y es que los colombianos creen que los recursos del Estado son ilimitados, que la plata del Estado cae del cielo, y del cielo no cae sino agua, nada más. Y entonces cada vez empezamos a exigir y a hacer muchas más demandas sociales, nuevos derechos, etcétera, que el Estado debe reconocer, pero nadie se detiene a preguntar, oiga, ¿y de dónde le va a financiar? Y el Estado solamente se financia de dos vías, de impuestos y de deuda. ¿Usted cree que hay una fórmula para el ahorro? El ahorro es sacrificio. Y yo creo que todo el mundo puede ahorrar. Miren que siempre hay una excusa. Entonces la gente, independientemente de su nivel de ingresos, puede ganarse 1 millón o se puede ganar 100 millones. Y la gente dice, no, es que no me alcanza. Pero no es que no te alcance. Es que no estás dispuesto a hacer los sacrificios que se requieren para ahorrar. Porque todo el mundo puede. Porque todo el mundo, desde los más pobres hasta los más ricos, tienen un montón de gastos que no deberían hacer. Siempre tenemos un gasto el que podemos recortar, la cerveza extra al fin de semana, todo ese tipo de cosas lo podríamos recortar para ahorrar. Y no importa el monto, cuánto ahorremos, podemos ahorrar 100, 200, 300, 1.000 pesos hasta 10.000, 20.000, 100.000, hasta 1 millón, 2. Lo importante es esa cultura, pero en Colombia no tenemos esa cultura del ahorro, ni a nivel macro ni a nivel micro. En la página 170, donde hablas acerca del político de turno, promesas y desilusiones. ¿Qué cree de los políticos acá en Colombia? Su principal ayuda acá al gobierno, ¿qué es? Lo primero es que, más allá de los políticos en Colombia, es que nosotros hemos creído que el rol del Estado es resolver todos los problemas. Y el Estado es incapaz de resolver todos los problemas. Ese no es su rol esencial es proteger la vida, la libertad y la propiedad y permitir que los ciudadanos corrijan sus problemas y construyan su proyecto de vida. Pero aquí le demandamos mucho al Estado, entonces esperamos mucho de los políticos y por eso siempre nos decepcionan. Pero nos decepcionan como el mal novio porque siempre estamos esperando mucho más de lo que en realidad ellos están dispuestos a ofrecer, no importa el partido que sean, la ideología que tengan. Y lo segundo es que también tenemos que entender que en una democracia como la nuestra o como cualquier otra, pues los políticos ganan elecciones con el voto mayoritario de las personas. Y eso implica que los políticos, sin importar si son de derecha, de centro, de izquierda, buenos, regulares o malos, altos, bajitos, bonitos o feos, no les queda más remedio que ofrecer lo que la gente pide. Si el pueblo pide locura, el político va a ofrecer locura. Y si el pueblo pide cordura, el político ofrecerá cordura. El problema de Colombia es que nosotros como ciudadanos pedimos locura y los políticos nos ofrecen locura. Si queremos tener mejores políticos, tenemos que tener mejores ciudadanos y dejar de pedir locura y empezar a pedir cordura. Entonces la responsabilidad no es de los políticos. Colombia no la salvamos si votamos mejor en las próximas elecciones y cada uno de ustedes tendrá una idea en la cabeza de qué es votar mejor o cuál es el líder ideal. Colombia la cambiamos cuando cada uno de nosotros nos hagamos responsables de ese país que queremos construir. Depende de nosotros, no de nadie más. Porque también esa manía de echarle la culpa al político de turno es también mediocre, es la más fácil.
Es la de no, es que la culpa es de Petro, de Uribe, de Santos, de Duque, de Pepito, de Sutanito, pero venga, la responsabilidad es de nosotros, es mía, de nadie más, mía, porque también no nos digamos mentiras. A ese político yo soy un número, él no sabe quién soy yo, cuáles son mis dolores, cuáles son mis aspiraciones, solo yo sé cómo construir mi proyecto de vida y solo yo tengo que hacerme responsable de ella. Es muy cierto lo que habla, hablando de todo el tema de los ciudadanos, porque colombiano que se respete siempre le echa la culpa al gobierno, al político. Me gustaría saber por qué de pronto los ciudadanos siempre cuando los políticos les ofrecen algo que no va a pasar, una promesa de ilusión, ¿por qué los ciudadanos se aferran a eso y creen que sí va a pasar cuando no va a pasar? Y además ya lo han vivido con los anteriores políticos. Es exactamente por la misma razón que la gente se apega a su pareja tóxica. Y es que la gente cree que va a cambiar. Y pues si no cambia, eso sí de una vez, spoiler, no va a cambiar. Pero es precisamente por la falta de libertad que tenemos. Porque como no somos libres, que nos volvemos dependientes de terceros. Desde el que se vuelve dependiente del novio o la novia tóxica, hasta el que se vuelve dependiente del político tóxico también de turno. Pero eso es falta de libertad. Aquí en cómo romper la mentalidad de la víctima. La mentalidad de la víctima no es solo un estado emocional o una creencia pasajera. Es una forma de vivir que define cómo enfrentarnos los desafíos, cómo nos relacionamos con los demás y qué tanto avanzamos en la vida. Todo eso está muy relacionado con lo que acabamos de hablar, y es que nosotros nos creemos víctimas. Primero, nosotros creemos que Colombia es el único país con víctimas en el mundo. Pero miren un tema interesante, países que han tenido más víctimas que Colombia, porque han sufrido guerras mundiales, con todo lo que eso se ha significado, no se reconocen como víctimas, sino como sobrevivientes. Y miren la diferencia que hay ahí tan profunda. Porque la víctima espera, la víctima está pidiendo que vengan otro que... La víctima solamente quiere que le digan, pobrecito, mira. El sobreviviente se hace cargo. El sobreviviente te mira de frente y te dice, todas esas heridas que tengo solamente son enseñanzas para ser mejor persona. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que dejar de ser una sociedad de víctimas, de estar pidiendo de pobrecitos, porque no somos pobrecitos, porque somos capaces de crear un montón de cosas y porque no necesitamos a nadie para crearlas. Y tenemos que ser una sociedad de sobrevivientes, porque nos ha tocado duro, sí, pero son heridas que nos permiten aprender para salir adelante. Y para decirle a la gente, mira lo que soy capaz de hacer, mira lo que soy capaz de construir. Y ahí está la clave del progreso. Cuando hice el libro, ¿qué preguntas le surgieron? ¿Para crearlo? Para llenar como la expectativa de que los colombianos se preguntaran cosas, aún así leyendo el libro, como usted lo dijo. La primera pregunta que me hice fue, ¿cómo lograba yo escribirlo en un lenguaje que cualquier persona lo pudiera entender? No sé si lo logré, por eso los invito a leerlo y me dicen, pero esa era la primera pregunta. La segunda es cómo lograba mostrar que en realidad transformara y que la gente sí hiciera preguntas. Hace poco me mandó alguien una foto de una conversación que tenía que decía, este libro no lo he terminado y ya me transformó. Entonces yo decía, bueno, al menos eso lo logramos. Y lo tercero es eso, que la gente hiciera preguntas al final. ¿Cómo cree que se puede impactar a los jóvenes desde el punto de la economía? Mira, la libertad no se defiende con referencias, sino con referentes. No es tanto los datos, las historias, sino más vivir la vida libre y que la gente diga, yo no sé quién es él ni qué es lo que hace, pero yo quiero ser como él. Y eso es lo que uno tiene que hacer todos los días, ser referente. Y yo creo que esa es la mejor forma de contagiar la idea de ser libre, de salir adelante, no solamente a los jóvenes, sino a todos los colombianos, siendo referentes de libertad todos los días. Muchísimas gracias, Camilo. De verdad, yo también salgo con una nueva perspectiva. Salgo con algo de no libertad, sino conocimiento. Y lo que usted decía, transformación. Entender a Colombia que no es un país de pobreza, es un país de construcción, es un país
que tienen potencial. Y eso ayuda muchísimo. En serio, muchísimas gracias. Me encanta. A ustedes muchas gracias y bueno, compren el libro, léanselo y me comentan también por ahí en redes sociales qué les pareció. Muchas gracias.